Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Diego Armando Burgos Salamanca, del colectivo plural pedagógico Kaichuk Magda. Sean todos y todas bienvenidos. Seguimos en estos espacios en la lucha contra el neoliberalismo educativo a través del diálogo, la deconstrucción y construcción de paradigmas emergentes y libertarios. Desde pedagogías no deshumanizadas ni desnaturalizadas, en una apuesta con carácter social, cultural, con un hito de formar subjetividades con pensamiento crítico, por una apuesta a una educación sentipensante con aprecio a la diversidad. Bien, hoy lunes, en nuestro ciclo de debates denominado La otra educación posible, estaremos moderando con mi hermana del colectivo Kaichuk Magda, Verónica Susana Sánchez Luna, a quien en este momento le saludo fraternamente y le hago entrega de la palabra, por favor. Muchas gracias, Diego Armando. Soy Verónica y estaremos moderando el día de hoy. Estos seminarios de formación permanente en pensamiento crítico son gracias a la Alianza Pedagógica Social Internacional, conformada por CEIP Histórica de Argentina, Centro de Estudios MAEC México, Masa Crítica de Panamá, Kaichuk Magda Durango, México, Savia de Paraguay, Centro Martin Luther King de Uruguay, Organización Social Feminista Pedagógica Mujer, Pueblo, Magisterio, CENTE Durango, México, Emancipación de Chile, Cabilando de Colombia, Universidad de Panamá, Red Global Local por la Calidad Educativa de América Latina, CICAL de América Latina y CIOVE de Venezuela. Cada semana tendremos ciclos de debates con ponencias destacadas. Todos nuestros seminarios son transmitidos por este canal de YouTube, Otras Voces en Educación, y por los Facebook de las organizaciones de la Alianza. Bien, el día de hoy, en este conversatorio, tendremos la presencia de Alfonso Molina, con la conferencia La evolución de la tecnología digital y su potencial impacto transformador en la educación. Para ello, mi compañera nos comentará un poco sobre su trayectoria y así daremos... Con base en Roma. Tiene posgrados en MIFI en Ingeniería Electrónica, Universidad de Bradford, Gran Bretaña, y PhD sobre la revolución. Fue hasta hace poco catedrático, personal chair de estrategias, tecnología, red multisectorial para robótica educativa en Italia, con participación de escuelas, universidades, centros de investigación e nacional de gimnasios de la innovación, como uno de los espacios para la práctica y el desarrollo de una educación para la vida en el siglo XXI. Alfonso es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, Choca Fellow y Fellow de la Fossil Foundation. Adelante, querido Alfonso, le cedemos la palabra. Tienes el micrófono cerrado, Alfonso. Repito brevemente, digamos, que es un gran placer estar con ustedes y decirles buenas tardes para ustedes. Voy a colocar, a ver, aquí, hacemos esto y share. Bien, ustedes, ¿no? Perfecto. Ok. Sí, se ve muy bien. Ok, vamos adelante, ¿no? A ver. Ok, esta presentación se inscribe en un pensamiento de largo plazo y en particular en el pensamiento del tercer contrato social de la educación que viene de la organización Kairos de España y que han desarrollado Juan Carlos Casco y Telémaco Talavera. Básicamente la idea del tercer contrato social de la educación hoy y hacia el futuro está basado en descubrir tu pasión, aprender a lo largo de la vida, cultivar, ¿no es cierto?, nuevas competencias y habilidades, las competencias genéricas claves, de las cuales ya se habla hace tanto tiempo,
también llamadas not soft skills. Y en definitiva, la palabra clave o la frase clave es hazte cargo de inventar tu trabajo. Esto es, ¿no?, la educación que rigió a la primera mitad del siglo XX, donde se aprendían las cosas básicas, ¿no? Se aprendía un oficio para tener un trabajo digno y ganarse la vida. El segundo contrato social de la educación era un poco el mensaje: estudia mucho, esfuérzate, saca buenas notas, haz una carrera y tendrás un buen trabajo de por vida. Y eso no predominó. Y la lucha es por generar, ¿no es cierto?, el tercer contrato social de la educación. Hay yo trataré de tres grandes temas, ¿no? Y estos temas son de largo respiro, porque no estoy pensando, ¿no?, en guías digitales a 5 años o incluso a 10 años, ¿no? Yo estoy pensando en que los muchachos que tienen 15 años hoy día, 10 años, o incluso las personas que están naciendo ahora, si todo va normalmente, se encontrarán todavía, ¿no?, viviendo al año 2100. Ahora, nadie se puede imaginar con la velocidad del cambio tecnológico y científico cómo será el año que estará sucediendo en el año 2100. Incluso al 2050 es difícil, al 2040 es difícil imaginarse por la velocidad de los cambios. Por lo tanto, hay que ver esta presentación, digamos, como una digital y en particular la gran aceleración. Después veremos lo que significa el impacto de la gran aceleración en la educación y como último punto, los grandes desafíos futuros para la humanidad y la educación. Comenzamos, digamos, con la evolución de la tecnología sólido, y aquí hay tres grandes hitos que comienzan hacia mitad del siglo pasado. En la primera mitad del transistor, que es una invención absolutamente fundamental en todo lo que estamos viviendo ahora. En la fotografía ustedes ven lo que fue el primer transistor inventado por Shockley en Estados Unidos, en los laboratorios de Bell. Y al lado ven algunos pequeños, ¿no?, componentes de esa época. Después, en el año 58, o sea, 11 años más tarde, se inventa el circuito integrado. Y el circuito integrado, ¿no?, el primero tenía 3 transistores, ¿no? Y la invención fue de Jack Kilby. Después, al lado derecho, ustedes ven, ¿no es cierto?, algunos circuitos integrados. Este de la RCA, que tenía 16 transistores en el año 62. En el año 64 había uno de General Microelectronics con 120 transistores, y comienza a subir el número de transistores, que es lo crucial. Y se llega a la invención más fundamental de circuitos integrados, que es el microprocesor o microprocesador, en el año 1971, por la compañía Intel. Y este circuito integrado o microprocesor tenía 2.300 transistores. Y más tarde el Intel 8008, un año más tarde, ya tenía 3.500 transistores. Y ustedes ven las fotos, ¿no?, de cómo eran estos componentes. Pero esto desencadena lo que se llegó. Es una predicción, no es una ley física, es una predicción realizada por el ingeniero estadounidense Gordon Moore de Intel en el año 65. Y él dice que el número de transistores, él dice que en realidad, o sea, se ha un poco alentado, digamos, la velocidad, y ya nos encontramos ya con un microprocesador, el Pentium 4 Willamette, que tenía 42 millones de transistores. Como ven ustedes, ¿no?, en un lapso de menos de 30 años, se pasaba de 2.300 transistores exponencial del número de transistores
al interno, ¿no?, de un microchip. Ok. Llegamos a las fines del siglo pasado, ¿no? Y emerge Internet, que es el otro gran cambio. Porque aquí comenzamos a hablar del ancho de banda gradualmente, pero después en una forma exponencial. Y el año 90, como ustedes ven, se inaugura la era del navegador, ¿no? Que básicamente las personas que utilizaron Mosaico podían simplemente navegar. Ya en el año entre el 95 y el 2000 se inaugura la era de la búsqueda con los motores de búsqueda. Y como ven, el crecimiento desde cero, en el 1990, ya los datos transmitidos van llegando casi petabytes al mes, ¿no? Ahora, si ustedes ven aquí, un petabyte es un 10 con 15 ceros. Por lo tanto, de cero ya nos encontramos a 10 con 15 ceros, 10 a 9 ceros es un billón, porque es un gigabyte, ¿no? 12 es un trillón, y estamos hablando de un cuatrillón. Y esto es solo el inicio de la transmisión de datos, ¿no? Después vienen los inicios del siglo XXI, que es realmente cuando se produce la explosión de la gran aceleración. Por lo tanto, ustedes ven aquí, no vamos a entrar en mucho detalle, constantemente va creciendo exponencialmente la transferencia de datos y el ancho de banda global. La proyección, el computador de escribanía, la época móvil, y se llega a la era del Internet of Things, la era del todo digital. Aquí las cifras que se alcanzan son siderales, ¿no? En el 2015 se hacía una transmisión de 2.6 zettabyte, la cantidad de datos al año, que es el equivalente, digamos, a 8.000 vídeos más el cloud hosting, ¿no? Pero habían otras proyecciones que decían que con todo conectado y con las experiencias inmersivas que también se viven, se llegaría a 4.3 zettabyte al año. Ahora, el zettabyte, si volvemos atrás, así que se pueden imaginar, ¿no?, el crecimiento gigantesco y por eso que hemos llegado a la época del Big Data y a todo lo que ha surgido en torno al Big Data con el Data Science, o sea, la ciencia de los datos, la visualización dinámica de los datos, en fin, ahí ha surgido un enorme campo con enormes oportunidades de trabajo que continuará a crecer exponencialmente por muchos años. Aquí tenemos una idea del Internet de las cosas, ¿no? Las cosas que se están conectando. Aquí lo único que interesa saber que al año 2021 se estima de elementos, ¿no?, que son computadores o smartphones, smart home devices, los wearables, ¿no?, como los que usamos nosotros para medir nuestra salud o para medir el estado físico, vehículos del IoT, que en realidad refleja el mayor crecimiento de elementos interconectados. Es ya de mucho tiempo, creo que del 2007, que hay más elementos y aparatos conectados en Internet, más que 105 billones. Por lo tanto, la verdadera avalancha de conexión al Internet of Things y al Internet del todo, al Internet of Everything, serán, ¿no es cierto?, sensores y aparatos de todo tipo que penetrarán, digamos, todos los ámbitos de la sociedad y obviamente también la educación. Llegamos a la ley de Moore en el siglo XXI. Y si ustedes se recuerdan, ¿no?, en el año 2000, un microchip entró en el curso de los años, ¿no? Y vemos que en el año 2019
AMD, que es una compañía americana, produjo el microchip EPIC, que tiene casi 40 billones. O sea, de 40 millones se ha pasado a 40 billones en un solo chip. Y eso sigue creciendo. Ahora, ¿qué significa todo esto, esta grande cantidad de transistores? Significa que la miniaturización avanza y va penetrando todo tipo de ámbitos, ¿no? Y va permitiendo la generación de productos que antes obviamente eran en el 2007, el iPad en el 2010, el Apple Watch en el 2015, y una constante, ¿no?, reducción de tamaño, pero con un poder computacional enorme como producto, ¿no?, de la grande cantidad de transistores que ahora tienen los microchips. Se avanza incluso en la miniaturización, y aquí hay ejemplos de los llamados tiniest computers, que son computadores pequeñísimos. IBM ha producido uno, que ahí lo ven, ¿no es cierto?, en un dedo, es de 1 milímetro cuadrado en el 2018, y piensan que lo meterán en el mercado en 5 años. En cambio, la Universidad de Michigan ha producido uno que se llama Micromote, que es 0.3 milímetros cuadrados. Por lo tanto, es un décimo de la versión del microchip de IBM, y también en junio del 2018. Estas son todas tendencias que van permitiendo crear una cantidad gigantesca de respuestas a los problemas que existen. Y aquí tenemos, para seguir avanzando, ¿no?, que son sensores implantables como el Neural Dust de Berkeley, que podrían mejorar el control cerebral de las prótesis. Esto permitiría el control mental, ¿no es cierto?, de las prótesis, y esto se trabajaba en el año 2016. Aquí hay una ilustración de lo que sería un nanorobot que viaja por el torrente sanguíneo para portar, ¿no?, para portar medicina y atacar enfermedades. Aquí otra, digamos, ilustración de nanobot, ¿no?, que administran medicamentos a las células cancerosas. Y este es un robot molecular que fue producido por la Universidad de Manchester en el 2018, y es capaz de construir otras moléculas y piezas de nanotecnología. Por tanto, es un robot constructor. Y aquí obviamente estamos hablando de cifras que, si bien, ¿no?, cuando hablábamos del número de transistores y de la cantidad de datos, ¿no?, habíamos llegado al zeta. Aquí entran otras palabras, ¿no?, pico, que es 10 elevado a menos 12, 10 a menos 18, en fin, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo se avanza a una velocidad extraordinaria. Veamos que este es el nivel de los supercomputadores. El primer supercomputador, en el año 1976, o sea, aquí estamos hablando de casi 50 años, el Cray One, ¿no?, el supercomputador Cray One, trabajaba a una velocidad de 240 millones de instrucciones pero eran solamente 240 millones de instrucciones por segundo. El IBM Summit, que hasta hace poco era el supercomputador más potente del mundo, en cambio, ahora son 148, ¿no? El petaflop son 10 elevado a 15. Y recientemente, en el año 2020, Fujitsu Fugaku, ¿no?, de Japón, produjo lo que es hoy día la máquina más potente, con 442 petaflops de operación, ¿no? Y se dice que, mensaje automático, este supercomputador puede alcanzar más de 1000 petaflops, 18. Y 10 elevado a 18 es más o menos la potencia de cálculo estimada de un cerebro humano. Por lo tanto, los computadores
estarían ya llegando y sobrepasando lo que es el poder, ¿no?, computacional de un cerebro humano. Después están, digamos, las granjas de servidores, que como ven aquí, ¿no?, son grandes cantidades de computadores que trabajan en conjunto. Se imaginarán ustedes, ¿no?, quiénes los usan. Google, obviamente, para poder gestionar la enorme cantidad de datos con las cuales trabajan. También el CERN, ¿no?, que es el Centro de Física Nuclear que está en Suiza, el Centro Europeo, donde se hacen cálculos extraordinariamente grandes, porque operan con los grandes, ¿no?, reactores y los, de partículas, ¿no?, los aceleradores de partículas. Esto, digamos, al más alto nivel. Pero todo esto que es el más alto nivel, en el pasado el más alto nivel, después en el futuro ha dejado paso. Hablemos ahora de la última expresión de la computación, que es la computación cuántica, que por ahora, como verán, no tiene gran aplicación. Por ejemplo, tenemos el computador cuántico de IBM y el Sycamore, que el computador pudo encontrar la respuesta en solo unos minutos a una tarea que estima se tomaría 10.000 años con el supercomputador más poderoso. Bueno, la parte interesante es que aunque eso es impresionante, no tiene ningún uso práctico. En realidad, estos computadores son tan potentes que todavía no hay un uso práctico, ¿no?, para implementarlos. Pero llegará, y ese es el futuro. China entró en la carrera por lo que se llama la supremacía cuántica, que son quienes tienen el computador cuántico más potente, ¿no? En diciembre del 2020, el principal grupo de investigación cuántica de China hizo su propia declaración de supremacía cuántica en la revista Science. Un sistema llamado Yunzhang produjo en minutos resultados que habrían tomado más de 2.000 millones de años al tercer supercomputador más poderoso del mundo. El tercer computador más poderoso del mundo lo tienen los chinos. Bueno, nuevamente son cifras, digamos, inimaginables, ¿no? Como también bastante inimaginable la aplicación de este tipo de poder computacional. Pero esta es la frontera en la cual nos encontramos de poder computacional. Después ustedes habrán seguramente escuchado hablar de la inteligencia artificial, del machine learning o aprendizaje automático, y del deep learning o aprendizaje profundo. Bueno, esto es todo parte del área de inteligencia artificial, y aquí abajo se encuentra una red neuronal profunda. Las redes neuronales tienen una historia que viene de los años 60, pero desde el año 2012 han comenzado a dominar casi todos los desarrollos importantes de la inteligencia artificial. Todo esto nos permite, ¿no?, empezar a aplicar la computación. La inteligencia artificial, por ejemplo, es muy buena para lo que se llama, ¿no es cierto?, el reconocimiento de patrones, ¿no?, pattern recognition, y por lo tanto yo creo que estará al centro lo que se llama la computación afectiva o los computadores, ¿no?, emotivos, que básicamente son capaces de leer por la vía de los gestos el estado afectivo en el cual las personas se encuentran. Esto tiene un impacto y un poder comercial gigantesco, pero también tiene un impacto y poder educativo gigantesco. Nosotros en la fundación teníamos un proyecto precisamente que usaba la inteligencia artificial para medir automáticamente el estado emotivo de niños, incluso niños con problemas, y para adecuar el tipo de contenido y el tipo de tarea que se le podía dar de acuerdo a su estado emocional. Bueno, todo eso va, ¿no?, avanzando a velocidad. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, otras aplicaciones, el reconocimiento facial, reconocimiento de voz, y todas cosas aplicadas a las máquinas traductoras que están caminando rápidamente hacia máquinas traductoras en lenguaje natural.
Todo eso, digamos, son áreas de la inteligencia artificial que tienen décadas y que ahora están explotando con el desarrollo fortísimo de las redes neuronales. Y pasamos a la neurociencia, ¿no? El cerebro, ¿no? El lugar por excelencia de la educación, aun cuando la educación es obviamente corporal, ¿no? Va integrada en todo el cuerpo, ¿no? Pero la neurociencia ha hecho grandes avances, particularmente con las imágenes de resonancia magnética funcional, que permiten, ¿no?, medir y mapear las actividades del cerebro. Como ustedes ven, aquí hay un escáner donde entran las personas. Este es el tipo de fotografías que se producen. Aquí abajo hay un entrenamiento con una especie de casco neuronal para neuroestimulación. Y acá hay otro digamos, casco neuronal para medir la actividad cerebral. La neurociencia está haciendo pasos gigantescos en el sentido de la resolución de lo que vemos en la operación del cerebro que estamos ejecutando algunas tareas. Después, bueno, sabemos que Elon Musk, que es un visionario, ya entró con su compañía Neuralink a crear interfaces cerebrales. Aquí encuentran ustedes, ¿no? Se le hace un hoyito en el cráneo para implantar los electrodos Neuralink. Utilizan un método que lo llaman máquina de coser para implantar los electrodos, y aquí abajo ven lo que sería una de estas máquinas de coser con un casco de Neuralink. Y aquí lo que han hecho en concreto, porque obviamente no lo han hecho con seres humanos, pero en agosto del 2020 hicieron un implante de chip cerebral Neuralink a un cerdo. Y en eso va, digamos, el proceso de la compañía Neuralink. Por otra parte, la lectura mental con la inteligencia artificial también está avanzando. En New Scientist se reportó en el 2020 una inteligencia artificial puede traducir con precisión pensamientos en oraciones, al menos para un vocabulario limitado de 250 palabras. El sistema puede acercarnos un paso más a restaurar el habla en personas que han perdido la capacidad debido a la parálisis. La mayoría de estas cosas obviamente son argumentadas y son desarrolladas con aplicaciones médicas, pero obviamente la lectura mental tiene aplicaciones, ¿no?, de todo tipo, como esto. El ejército de Estados Unidos está tratando de leer la mente. Un nuevo programa de investigación de DARPA, que es la agencia, ¿no?, de proyectos avanzados, la agencia de proyectos avanzados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, está desarrollando interfaces cerebro-computadora que podrían controlar enjambres de drones operando a la velocidad del pensamiento. Ahora, si ustedes se pueden imaginar las aplicaciones militares de controlar mentalmente enjambres de drones que pueden atacar, ¿no es cierto?, de enemigos por todos lados. Y siguiendo con la inteligencia artificial, llegamos a los grandes computadores que caracterizan básicamente a Google, ¿no? Hay una pequeña compañía que se llama DeepMind, que pertenece a Google, y que han creado un computador capaz de jugar el juego de AlphaGo, el Go Game, que es un juego que se dice que es mucho, mucho más complicado que el ajedrez. Y este computador ha derrotado a todos los campeones del mundo en este juego de AlphaGo. Inicialmente estos computadores eran entrenados haciéndoles jugar millones de juegos, de tal forma que tenían en sus memorias esta capacidad de reconocer absolutamente rápidamente cuál era la movida que había que hacer durante el juego. Después también aquí hubo AlphaZero se enfrentó con Stockfish, que era un juego de ajedrez. Y la cosa más interesante es que Go y el ajedrez, después de todo, memorizando millones y millones, con una búsqueda rápida,
son más predecibles. Pero el juego StarCraft 2, en el año 2019, Alpha Star ganó, ¿no?, también a los campeones de Alpha Star, del juego StarCraft, y este ya no es un juego con el cual uno simplemente memoriza y después busca y aplica. Este es más bien un juego de estrategia, por lo tanto se requiere otro tipo de mentalidad. Después tenemos la inteligencia artificial que ha desarrollado IBM. Se recordarán de que Deep Blue derrotó al campeón mundial de ajedrez, Kasparov, en el 1997. Watson ganó el juego, digamos, de una quiz, ¿no?, de preguntas en el año 2011, un juego que se llama Jeopardy. Y en el 2019 produjeron un computador muy interesante que es un computador polemista. Y aquí lo vemos en el centro, polemizando con dos polemistas humanos y un jurado que después del debate el jurado decidió que habían ganado los humanos, pero muy cercanamente. Ahora la pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si el jurado hubiera sido también un computador? Pero estos son, digamos, los grandes avances, ¿no?, que se están produciendo en la inteligencia artificial y que nos llevan completamente, ¿no?, a la complejidad y a la difusión de redes. Aquí ustedes ven, por ejemplo, las principales rutas de datos entre redes informáticas interconectadas estratégicamente en Internet. Bueno, todo se está transformando en difusión de redes, y la complejidad es creciente y es un elemento fundamental que la educación del siglo XXI debe afrontar. Veamos cuál es el impacto de la gran aceleración, de toda esta panorámica que yo les he dado de desarrollo digital, que, como decía, ¿no es cierto?, va mucho más allá del posible impacto de una década o más, ¿no? Veamos en todo caso qué se está produciendo con esta gran aceleración en la educación. Bueno, lo primero es que vemos que hay una cantidad enorme de instrumentos digitales que han emergido y están a disposición de los educadores. Hay motores de búsqueda, hay sitios web con material en idiomas locales, hay instrumentos colaborativos online, hay sitios de discusión, sistemas de marcadores sociales o social bookmarking, sistemas de gestión de aprendizajes. Este es un ejemplo yo he colocado aquí solamente porque en cada una de estas áreas hay muchos. Después hay materiales y entornos de aprendizaje como la Khan Academy o los repositorios de MOOCs como Coursera, edX y tantos otros. Después hay una cantidad ya casi infinita de apps educativas que se encuentran en los App Store. La gamificación es otro desarrollo. Y obviamente, como último nivel, el aprendizaje adaptivo de la inteligencia artificial. Todo esto, ¿no?, está disponible en grandes cantidades. Aquí yo tomé simplemente el otro día una lista de 322 instrumentos educativos para profesores que son aplicables a cualquier cantidad de cosas, desde postcat, ¿no es cierto?, al storytelling digital, a la creación de infográficos, a tools de autoría, como aquí, ¿no?, tools de videoconferencias, testing, quizzing, en fin. Hay una cantidad gigantesca que están disponibles. Basta buscar, ¿no?, cosas como esta, Free Educational Tools for Teachers, y vienen, digamos, una cantidad de links con una cantidad de cosas impresionantes. Aquí les doy como un ejemplo de visualización, una persona que simplemente utilizó la idea del modelo de innovación educativa, conocido como SAMR, que quiere decir sustitución, aumento, modificación y redefinición. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran apps que pueden ser calificadas como simplemente de sustitución, o sea, no son tan innovativas. Otras que son un aumento al trabajo, otras ya modifican y otras
son más revolucionarias y significan una redefinición del trabajo educativo. Bueno, una persona se dio el trabajo, ¿no?, de organizar, ¿no es cierto?, estructurar una fuerte cantidad de apps y de actividades dentro de este esquema de innovación educativa. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que los profesores y estudiantes, ¿no?, porque antes los profesores, son cada vez más prosumidores, ¿no? La palabra prosumers, que viene de la conjunción de productor y consumidor, prosumidor. Los profesores en realidad han sido siempre prosumidores, en el sentido de que han elaborado sus materiales para el consumo durante las lecciones. Pero hoy día se ha acelerado este proceso debido a los cambios en curso, involucrando cada vez más a los estudiantes que son estimulados a desarrollar, por ejemplo, aplicaciones y otros materiales, podcasts. Aquí ustedes ven, por ejemplo, estudiantes que han desarrollado una radio, ¿no? Y transmiten podcasting. Nosotros en la Fundación tenemos una radio de este tipo dedicada a los estudiantes y profesores, ¿no? Bueno, llegamos a la inteligencia artificial educativa. Habíamos ya mencionado el aprendizaje adaptivo, pero se dice, ¿no?, que la inteligencia artificial no llegaría a cubrir el aspecto de la creatividad del ser humano. En cambio, yo veo que ya están llegando productos, ¿no? Esta es una obra de arte, ¿no?, que se puede clasificar como una obra de arte, que fue generada por inteligencia artificial y se basó en el trabajo, ¿no?, Napoleón cruzando los Alpes. Y se produce esta obra. Después la música. Jukebox es una red neuronal que genera música, incluido canto rudimentario como audio, en una variedad de géneros y estilos de artistas. Por lo tanto, a mí me parece que si bien el proceso creativo humano puede no ser el mismo que la inteligencia artificial, podríamos hablar, ¿no es cierto?, tal como hablamos de inteligencia artificial y no inteligencia humana, podríamos hablar de una creatividad artificial que yo creo que está llegando y va a ser cada vez mejor, del punto de vista incluso de la producción de textos e incluso yo creo hasta de novelas. Otra cosa importante son los simuladores, ¿no? Hay muchos simuladores y este es un simulador que se usa en las universidades. Es un simulador de negocios, se llama GoVenture. Lo importante es que este simulador es, digamos, se puede customizar. En otras palabras, los jugadores o los estudiantes eligen el tipo de módulos, el tipo de área industrial en la cual quieren trabajar, si quieren ser una empresa grande o pequeña, si quieren hacer marketing. Y esto, digamos, como digo, ya está siendo usado en la universidad. Ahora, dos autores, Seldon y Avidoy, hablan de que la inteligencia artificial va a producir la cuarta revolución educativa, ¿no? Y esta cuarta revolución educativa, en el lenguaje de ellos, toma en cuenta los 5 aspectos de la enseñanza en las escuelas. Primero, la preparación de materiales. La inteligencia artificial, dicen ellos, ayudará cada vez más e incluso reemplazará al maestro en la identificación de dicho material con recursos creados por la inteligencia artificial junto a un etiquetado o tagging de material apropiado al perfil de aprendizaje particular de un estudiante, o sea, la personalización. Después, la organización de los espacios de aprendizaje. Las investigaciones muestran que algunos de los factores más importantes que afectan los resultados del aprendizaje son el aire fresco, la temperatura y la disposición de los asientos. La inteligencia artificial ayudará cada vez más a personalizar a cada uno de estos factores para maximizar las perspectivas de aprendizaje. Después tenemos la presentación de los materiales para envolver, ¿no?, engage a los estudiantes. Con la inteligencia artificial, la información presentada en una página o en un artículo o en la pantalla ya no es inerte, se anima
de la misma manera que un profesor de hoy lo anima dándole vida, captando la atención del alumno y haciéndolo personal. El cuarto elemento, ¿no?, de la enseñanza sería la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y el dar comentarios. Seguir el proceso de 30 o más estudiantes en una clase es difícil para un maestro. Con la inteligencia artificial, los estudiantes se beneficiarán de la atención en tiempo real, con evaluaciones personalizadas y comentarios personalizados sobre cómo mejorar el desempeño. Esto ya existe, ¿eh? El quinto elemento es preparar a los estudiantes para la evaluación final y redactar informes. El examen y la evaluación de fin de año serán reemplazados por la atención a informes de datos continuos y comentarios en el tiempo real que ayudarán a los estudiantes a descubrir cómo aprender a aprender de manera autónoma y cómo abordar cualquier deficiencia por su cuenta. Muchos de estos elementos en realidad ya están en aplicación porque hay programas de tutoría adaptiva que se están aplicando en diferentes escuelas, particularmente en Estados Unidos. Ahora, terminando con la inteligencia artificial, y para hacerles ver a ustedes, digamos, la enorme cantidad de elementos a disposición de los profesores, de las escuelas, de la educación, para crear, ¿no es cierto?, las nuevas didácticas del siglo XXI, veamos lo que es, ¿no es cierto?, la robótica. La tortuga, ¿no? No sé si recordarán, en el año 80, Seymour Papert desarrolló el lenguaje Logo y lo aplicaba a un robot que lo llamaba Turtle, ¿no?, la tortuga. Y este es en el año 1980. Bueno, hoy día nos encontramos con el Nao, que es una especie de hominoide, robot en la clase, una variedad de robots de Lego. Estos son robots ya más de investigación del Instituto de Tecnología Italiana. Aquí hay un Nao conversando con unos niños. Y este es el lenguaje, ¿no?, que MIT ha producido, el lenguaje Scratch, para la enseñanza de robótica y simulación de robótica educativa. Después tenemos obviamente la realidad virtual educativa con sus acompañadores de la realidad aumentada, mixta, la holografía. Esto es un elemento fundamental del siglo XXI porque está cambiando lo que es nuestra dinámica cognitiva. Ya no es solo, ¿no es cierto?, la realidad que vemos, la realidad por así decir, sino que ahora el mundo cognitivo nuestro se enfrenta a nuevos elementos de realidad virtual, aumentada, mixta, que obviamente enriquecerá enormemente y ya está enriqueciendo enormemente la educación, particularmente en campos como la salud, la logística, etc. Y aquí tenemos un ejemplo de una escuela que se llama Teach to One, o sea, una escuela, digamos, que apunta a la personalización de Estados Unidos. En realidad es una red de escuelas. Y aquí se ve, ¿no?, como en una clase, los estudiantes no todos hacen lo mismo. Hay estudiantes que pueden estar en una tutoría virtual, en vivo. Hay estudiantes que pueden estar en una clase, digamos, en la clase frontal. Hay otros que pueden estar en una investigación en vivo. Hay otros que pueden estar, ¿no es cierto?, en colaboración en small grupos, en pequeños grupos, y cosivía, ¿no?, o práctica independiente. En fin, se pueden crear diferentes formas de interacción didáctica de acuerdo al estado de desarrollo y de acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Después aquí tenemos, conocerán el aula invertida, donde los profesores primero envían a casa un vídeo de la lección y el tiempo en la clase se utiliza para profundizar, digamos, los elementos que no se han entendido de la clase en vídeo. Aquí en Italia hay una red nacional, digamos, de lo que aquí se llama la clase capovolta, ¿no?, la aula invertida. Esta es una aula completamente tecnológica que desarrolló Peter Turmashkin del Departamento de Física de MIT y se llama
es un aula TEAL, Technology Enabled Active Learning, o sea, aprendizaje activo habilitado por tecnología. Bueno, aquí se ve inmediatamente, ¿no?, la cantidad de pantallas, además que los escritorios tienen acceso, digamos, a instrumentos de laboratorio, en fin, ha tenido un impacto muy importante en MIT. Ahora, este es el Gimnasio de la Innovación, que es un espacio que hemos desarrollado nosotros en la Fundación Mundo Digital, y como verán es un espacio multifuncional y de coworking, o sea, de trabajo compartido. Y este Gimnasio de la Innovación tiene espacios equipados de fabricación digital, o sea, el Fab Lab. Aquí están las impresoras 3D, las máquinas de láser. Después tenemos espacio de juegos, ¿no? El Game Lab, juegos interactivos, espacios de actividad de leadership, de liderazgo y de team building, ¿no? Trabajo de equipo, con instrumentos que no son digitales, son instrumentos, digamos, que permiten hacer desafíos y construcciones, como este instrumento que se llama el 2Bs, ¿no? Donde ustedes ven aquí equipos haciendo construcciones en competición con otros. Después está el Immersive Lab de realidad virtual, y el Video Lab de animación 3D y efectos especiales. Todo esto conduce al arte digital, y tenemos trabajo con artistas digitales que van a la escuela y trabajan con los muchachos para producir obras digitales, y de esa forma darle al arte un rol central en lo que es la educación del siglo XXI. Laboratorios de programación, de robótica, de Internet of Things, en fin, una nueva fotografía del Fab Lab. Nuestro Gimnasio de la Innovación, nosotros estamos tratando de crear una red nacional de gimnasios de la innovación que penetren en el mundo de la escuela y den posibilidades de hacer una educación que es digital, no solo online, con la didáctica a distancia, sino que también es digital, como lo ven aquí, pero física, y la mezcla de las dos. Pero van cambiando también las escuelas. Aquí tienen, ¿no?, una escuela de la infancia en Japón, Fuji, que es un premio de la Organización la Cooperación y Desarrollo Económico. La escuela Vitra de Suecia, donde no hay ninguna clase y ninguna aula. Los niños básicamente, ¿no?, aprenden en un espacio libre, coordinado, guiados, ¿no?, por los profesores. Y en fin, digamos, eso es para darles, ¿no?, una idea de lo que está sucediendo en la educación a raíz de los desarrollos digitales, ¿no? Pero en el siglo XXI habrán grandes desafíos futuros para la humanidad y la educación. Entre ellos habrán sentido hablar de la gran aceleración de la singularidad. La singularidad que Ray Kurzweil dice que es un gurú de Google. Él dice que la singularidad llegará en este siglo. Por lo tanto, es muy importante para los muchachos que están entrando a la escuela hoy día entender qué significa esto, ¿no? Bueno, él lo define como el total de la capacidad computacional no biológica, ¿ya? El total de la capacidad computacional no biológica supera el total de la capacidad computacional de la humanidad. Este es el momento de la singularidad. Pero esto se puede producir por la vía de supercomputadores que cuestan $250 millones, en fin, no es tan viable. Por ello que él dice que para que se produzca la singularidad, el costo de la capacidad computacional no biológica a un nivel de 10 elevado a 26, que sería el nivel de toda la humanidad, debe bajar desde el trillón de dólares, ¿no?, que existe a principios de la década del 2030 hasta $1000. Tiene que bajar, ¿no es cierto? Y siempre ha sucedido un poco esta baja. Ahora, él dice, ¿no?, y la expectativa de Kurzweil es que esto se logrará a mediados del siglo XXI o más tarde, pero definitivamente, dice, se producirá dentro del siglo XXI. Ahora, ¿qué sucede cuando la capacidad computacional no biológica supera
el total de la capacidad computacional humana. Bueno, quiere decir que la humanidad ya no entiende más, porque la capacidad humana va avanzando muy lentamente, mientras que la capacidad no biológica va avanzando a una velocidad no extraordinaria, como la hemos visto. Por lo tanto, la humanidad en un cierto sentido queda afuera. Y la respuesta, ¿no?, que se argumenta es la fusión de la inteligencia artificial con los seres humanos. Se darán cuenta que aquí estamos hablando del cambio de la evolución humana como la hemos conocido, ¿no? Y esta es la evolución, ¿no es cierto?, que nos llevaría a un tipo cyborg. Ahora, aquí está el primo cyborg, ¿no?, el primer cyborg reconocido, Neil Harbison, que nació daltónico, pero se instaló una antena que es un ojo biónico y transforma los colores en ondas sonoras que a él, ¿no?, por la vía de envisionar las ondas sonoras, le permite tener un rango de visión más amplio que el rango de visión normal de un ser humano. Bueno, Neil Harbison ha sido reconocido como el primer cyborg, pero hay muchos cyborgs ahora porque se están aplicando prótesis, exoesqueletos, una grande cantidad de elementos que se están ya fundiendo con el cuerpo. Después tenemos la genómica, que es todo, ¿no es cierto?, el desarrollo de la genética, y aquí ustedes se dan cuenta de la velocidad gigantesca de esto, la velocidad de secuenciamiento, ¿no?, en kilobases por día, en azul. En el 1996 se secuenciaban 10 kilobases al día. Al 2014 se secuenciaba 1 billón de kilobases al día. Y estamos hablando de menos de 20 años. En cuanto al costo, ¿no?, al costo por secuenciamiento de megabase, una megabase costaba 1 millón, ¿no?, como lo ven aquí. Ok, al 2012 ya había bajado a menos de 10 dólares. Y esto ha llevado a que el costo de secuenciamiento del genoma humano es hoy día, ¿no?, ha caído de 100 millones, que cuando se produjo en el 2001, el primer secuenciamiento, ha caído a 1.000 dólares, menos de 1.000 dólares. Y ustedes ven una cosa interesante, que la caída del costo es más rápida y más fuerte que la velocidad de la ley de Moore. Bueno, esto significa que dentro de poco yo creo que todos nosotros estaremos secuenciados, porque al final de cuentas el secuenciamiento es fundamental para todo lo que será la genética médica del futuro. Y tomemos en cuenta que han pasado desde que se produjo el descubrimiento de la doble hélice, ¿no? Han pasado solamente casi 70 años. Esta es la gran aceleración, esta es la enorme exponencialidad del cambio. ¿Y qué es lo que produce esto? Bueno, la evolución volitiva, ¿no? Edward Wilson, filósofo, biólogo de Estados Unidos, habla de la evolución volitiva, donde nosotros comenzamos a tomar control de la evolución. Ya no es una evolución, ¿no es cierto?, como la hemos conocido. Y aquí tenemos una vaca genéticamente modificada porque produce 40% más de carne, cerdos genéticamente modificados, musculosos, perros genéticamente modificados, musculosos, estos dos son de China, la vaca es de Bélgica, y finalmente se llega obviamente a la discusión del mejoramiento humano, que es la modificación genética, ¿no?, el organismo genéticamente modificado humano. Y por esta coperta de la revista MIT Technology Review dice, "We can now engineer the human race". Ahora podemos ingenierizar la raza humana. Y aquí tenemos una idea, ¿no?, de un baby Einstein, que es el designer baby, ¿no?, un bebé de diseñador. Bueno, este es es un gran debate, porque claramente el mejoramiento humano es la transformación nuevamente de nuestra evolución. Pero esto ya está sucediendo. Entonces, ¿qué sucedió? En el 2019, la revista MIT Technology Review reporta que Lulo y Nana, las gemelas a las cuales supuestamente un equipo científico chino
les modificó sus genes antes del nacimiento, utilizando la nueva herramienta de edición CRISPR, también pueden haber mejorado su capacidad para aprender y formar recuerdos. O sea, dos cosas aquí. Por una parte, se ha pasado la línea de no haber hecho modificación a los seres humanos, ¿no? Y obviamente se ve que ha habido un efecto colateral que ha significado el aumento de la capacidad de aprendizaje y de formar recuerdos de las gemelas. Esto le ha costado caro al científico chino, He Jiankui, que ahora enfrenta 3 años en la cárcel. El gobierno chino lo ha sentenciado en un juicio secreto. Bueno, es de esperar, digamos, de que esto detenga un poco la carrera, la fama, y que la humanidad se pueda poner de acuerdo a cómo andará avanti, a cómo avanzará, ¿no es cierto?, con la propia evolución. Un último elemento muy reciente, DeepMind ha desarrollado un algoritmo AlphaFold, y este algoritmo descubre, modela las estructuras de proteínas. Las proteínas tienden a plegarse en formas bastante extrañas, y la predicción de cómo se plegaban las proteínas no era muy acertada. Bueno, recientemente DeepMind creó AlphaFold, y ahora, digamos, la estructura de predicción ha pasado casi el 90%. Esto significa que será un impacto enorme en el desarrollo, digamos, de la biología del futuro. Pero todo esto, ¿no? Todo esto tiene que volver, tiene que entrar a ser parte de la conciencia educativa de los muchachos y también de los profesores que transmiten esta educación. La vida del siglo XXI, la educación para la vida del siglo XXI. Volviendo al contrato, al tercer contrato, hay 3 puntos sobre la transformación digital de la educación. El primero es que la transformación digital de la educación está sin duda al centro de la realización del contrato social. Pero se requiere bastante más, porque este es un desafío sistémico de múltiples dimensiones de la sociedad. Pero la centralidad de las tecnologías digitales está, entre otras cosas, en la gran cantidad de diversidad y elección tecnológica, sin considerar límites económicos, por supuesto. En la expansión de posibilidades de comunicación, colaboración, desarrollo de contenido y actividades, interacción síncrona y asíncrona, sin limitaciones de tiempo y espacio, el llamado anytime, anywhere, ¿no? Learning. Después tenemos una enorme expansión y versatilidad de posibilidades didácticas. Y por último se llega al sueño de la educación, que es la posibilidad de realizar enfoques y métodos de una educación personalizada o individualizada y colaborativa, y otros enfoques como la gamificación, la simulación, etc. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la transformación digital de la educación depende del desarrollo tecnológico digital, obviamente, y este se caracteriza por ser constante, veloz y sin límites futuros visibles. Por lo tanto, los educadores tienen que estar conscientes de lo que está sucediendo en el campo tecnológico, obviamente no dejarse apabullar por el enorme cambio, y establecer, ¿no es cierto?, las posibilidades didácticas más apropiadas, y en particular hacer realidad de la personalización y la individualización de la educación. Finalmente, lo hemos vivido, la pandemia del virus COVID-19 ha llevado al mundo educativo a una transformación digital acelerada, sobre todo con la didáctica a distancia. Y para terminar, algunos grandes riesgos y desafíos. La inteligencia artificial muestra prejuicios y discriminación. Los algoritmos, porque son creados por humanos, también contienen racismo y género. No hay una inteligencia artificial, digamos, neutral. Los algoritmos tampoco son transparentes, no se sabe qué está sucediendo.
ningún o poco control existe de nuestra personalidad virtual. Nuestros datos son en las manos de otros sobre los que no tenemos gran influencia. Estamos llegando a ser transparentes cognitivamente, emocionalmente y en nuestras intenciones, abiertos a manipulación, por ejemplo, política, como ya lo hemos visto, y es crucial lograr y ejercer el derecho a tener o no la personalidad virtual. Como individuos y sociedad, y por ende sistema educativo, corremos el riesgo de ser apabullados por la complejidad del mundo del siglo XXI y quedarnos voluntaria o involuntariamente afuera de sus decisiones fundamentales. La evolución humana, como la hemos conocido hasta ahora, está bajo cuestionamiento con los avances del mejoramiento genético, y el riesgo es que el mercado decida lo que seremos en la sociedad del futuro. Un riesgo importante para la educación y la sociedad viene de la falta de conciencia de lo que está sucediendo y de lo que está por venir, y como consecuencia no se responderá con rapidez, eficacia y en forma sistémica y sistemática. Y todo esto es para llamar la atención, pero al mismo tiempo hacer ver, ¿no?, de que hay un enorme campo de oportunidades que permite generar una educación que sea, ¿no es cierto?, lo más apropiada para formar a los muchachos del siglo XXI como protagonistas del cambio y de sociedades mejores. Gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos enormemente la presentación que nos hace el compañero Alfonso Molina, con su conferencia La evolución de la tecnología digital y su potencial impacto transformador en la educación. Pues muy ilustrativo y muy, me permito orientar algunas palabras de que es una invitación a diseñar en el tiempo la tecnología, que en algunos casos parece ciencia, como nos lo muestras, como nos lo compartes, pero que es una realidad presente o que será una realidad futura. Por eso pensar y repensar la tecnología en el quehacer de la educación es hoy, en tiempos de pandemia, una cuestión fundamental desde la perspectiva social, educativa, tecnológica. Quiero manifestar un poco, como para hacer un par de comentarios, el origen de la humanidad lo podemos argumentar desde algo teocéntrico, en lo cual no me voy a detener, no me referiré a ello, solo lo menciono como que es algo incompleto para poder hablar un poco también, como lo manifiestas, sobre la evolución biológica. La evolución biológica nos da las bases para la construcción, ¿cierto?, de lo que va a ser y en lo que va a llegar a ser, en última instancia de ese proceso evolutivo, el Homo sapiens. Allá quienes se asumen desde la postura de la evolución. Pero hoy, fuertemente, la evolución cultural nos permite adaptar el espacio en nuestros territorios. Y en ello, la educación que recibimos en casa, la educación bancaria, la educación que recibimos en los sistemas sociales, desde los sistemas políticos que recibimos en pequeñas o en grandes dosis, pues de alguna manera nos permiten deconstruir el imaginario social y construir las sociedades en pro de unos modelos económicos. Eso implica romper el romanticismo de la educación, pero sí con todo el amor disponernos como sociedad, como seres humanos, como docentes, como educadores, en pro de construir una noción crítica, reflexiva y propositiva de la educación. Hoy, la evolución cultural nos permite adaptar esos espacios y en ello, en esa evolución cultural, está inmersa la evolución tecnológica que a bien y bellamente nos compartes. Y más esa reflexión hoy en tiempos de pandemia, que nos pone a la sociedad planetaria de cara a una nueva realidad.
la cual es necesaria de construir y no que sea una realidad que se nos imponga o que se nos proponga desde afuera, por lo menos a las sociedades quizá africanas, quizá latinoamericanas, posiblemente asiáticas. Esa evolución cultural está en marco de lo que podríamos entender un poco como el antropoceno, que es todo ese cambio y donde la evolución tecnológica tiene mucho que ver. Por eso, esa perspectiva, ver hacia dónde vamos con la tecnología, con unos datos que invitan a diseñar los sistemas de vida, los sistemas de comunicación, los sistemas de movilidad, los sistemas de construcción de un saber nuevo, de un saber emergente, pues nos depararán nuevas formas. Entonces, enhorabuena poder tener para nuestros colectivos este tipo de apuestas para que nos permitan construir desde lo propio visiones alternas a aquello que es la educación. Entonces, la conferencia de nuestro ponente Alfonso Molina es un recorrido bellísimo, bellísimo, que nos pone de cara al futuro en el entendido de que si bien conocemos algunos aspectos como nos lo manifiesta sobre hacia dónde está pensada ya la tecnología, la cuestión es cómo la vamos a apropiar y metabolizar en nuestros sistemas endógenos, en nuestros sistemas políticos, en nuestros sistemas económicos, fuertemente en el trópico, en nuestros sistemas ambientales, para que la educación no deshumanice, no desnaturalice, no biologice a los educandos ni a los educadores. Por tanto, poder construir una sociedad plural, ¿cierto?, que responda precisamente a esos contextos. Llama la atención que la educación del siglo XXI implica que el docente y el educando, docente, tanto educando, sean prosumidores. Creo que eso es uno de los elementos que se ha trabajado, pero que se visibiliza y se debe reconocer y sistematizar para mostrar esas nuevas formas de construcción, de reflexión y de saber pedagógico. La aceleración en la educación por las nuevas tecnologías implica acompañar desde el avance digital hacia la realidad aumentada, los hologramas, la inteligencia artificial. El reto es precisamente no caer en la deshumanización en esos procesos, en la desnaturalización del arte que es hacer educación, de la alegría que es poder hacer educación y de contexto. Sea oportuno destacar de la conferencia y a modo de reflexión que hoy, con el avance tecnológico, estamos conectados virtualmente, pero desconectados socialmente. ¿Cómo debemos aterrizar lo anterior al proceso de enseñanza-aprendizaje? Aprendizaje-enseñanza, de la educación y metabolizar los agentes que invierten o desnaturalizan la educación, y más en un contexto multicultural como el mexicano, como el latinoamericano, donde hay formas alternas. Diego, pasamos a las preguntas, por favor. Con eso quería cerrar y darle paso a mi compañera Verónica para que comencemos, por favor, con las preguntas. Gracias, Diego. Gracias, doctor Alfonso. Es sin duda un tema que nos deja suficiente para el análisis y la reflexión. Agradecemos la participación a través de las redes sociales de los diferentes países que dejan sus saludos y sus comentarios, especialmente de Venezuela, Argentina, Oaxaca, Chiapas, Durango, México y Panamá. A continuación presentaremos a los compañeros de la Alianza, los cuales generarán las preguntas de esta segunda parte de nuestro conversatorio. Presentamos a nuestro compañero Fernando Gómez. Él es psicólogo del 2002 por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Rosario, UNR, donde también ejerce la docencia desde el 2004. Actualmente delegado gremial, COAD, doctorado en psicología de la UNR. Ejerce como psicoanalista, integra desde 2008 el equipo de salud mental del programa de protección y acompañamiento a testigos, querellantes y familiares en juicios por delitos de lesa humanidad de la provincia de Santa Fe. Adelante, maestro Fernando. Bueno, buenas tardes.
profesor Alfonso, Diego, Verónica. Un placer escuchar su exposición. Cuánta información, qué abrumante parece el avance de la tecnología, ciertamente. Respecto de esto mismo, ¿no? Hace poco me he visto de alguna manera involucrado en un proyecto que plantea justamente la idea que allí donde avanzan estos procesos que parecen abrumadores, siempre existen resistencias, ¿no? Me refiero a un texto que trabaja sobre las resistencias al neoliberalismo en América Latina. Yo, ante lo que usted traía, tanta información, tantos datos realmente tan detalladas, su exposición, me pregunto, y quería volver a algunas cuestiones, ¿no? Como decía Diego, que estamos ante una nueva realidad planetaria, y teniendo en cuenta que la educación se relaciona con el mundo del trabajo, quería volver, si se puede, sobre esa idea que planteó al comienzo, ¿no? De que quienes nacen hoy vivirán el 2100, quizás, ¿no? Pero no solo eso, sino que deben educarse, ¿no? Para ingresar al mundo del trabajo quizá en el 2040 o antes, ¿no? La pandemia impuso una realidad compleja en nuestra América. Y aquí voy a la pregunta, ¿no? Yo quisiera, si a usted le parece adecuado, preguntarle en qué medida o cómo podemos relacionar estas ideas que presentó, enfocando en la cuestión educativa, con las ideas o las tesis de capital humano implicadas en el neoliberalismo. Esa fue la pregunta. Muchas gracias. Sí, es una muy buena pregunta, porque el neoliberalismo todavía, digamos, es el proceso, la ideología que en un cierto sentido, en cierto controla el mundo. Y eso tiene implicancias de un punto de vista laborativo. Sabemos, ¿no? Del crecimiento, hay varias tendencias, ¿no? Por una parte tenemos las tendencias a la robotización y la automación, que crean un determinado número de trabajos, pero eliminan bastante otros. Hay un debate realmente si creará más o menos, o cuántos trabajos se perderán, dependiendo de las diferentes organizaciones que hacen los cálculos. Al final no hay un acuerdo sobre esta cosa, ¿no? Por otra parte, sabemos que todo esto sucede en un contexto, digamos, de gran precariedad, del trabajo, del predominio del trabajo freelance, del predominio del trabajo part-time, donde hay 400 millones de desempleados en el mundo, donde dice la Organización del Trabajo que el 40% de la humanidad, ¿no es cierto?, tiene trabajos vulnerables, o sea que no tienen ningún derecho, no tienen pensiones, no tienen nada, ¿no? Y eso no es solo, digamos, para hablar de los casos más dramáticos. Gallup nos dice que el 50% de la fuerza laboral de Estados Unidos es desatisfecha con el trabajo, que no, lo que usa la palabra no es not engaged, ¿no? Solo un tercio de la fuerza laboral americana norteamericana de 100 millones realmente se considera satisfecha, contenta del trabajo que tiene. Hay muchos libros que se publican también sobre el impacto que tiene la velocidad y la presión y el estrés del trabajo, incluso sobre las clases manageriales, ¿no? Salió publicado un libro el año pasado que se llama Dying for a Paycheck, o sea, morir por un cheque, donde cuenta precisamente, ¿no? El llamado es a cambiar, el llamado es a vivir más humanamente,
¿no? Porque las dinámicas que son los motores, no es la humanidad, o sea, no es, no es la persona, no es el centramiento en la felicidad de las personas lo que conduce estos sistemas económicos, ¿no? Sabemos que es la acumulación de capital y sabemos que es la competición, la ganancia, y que si bien hay ciertos avances de corporate social responsibility, la gran masa, ¿no? Digamos, la gran fuerza dinamizadora del sistema y del trabajo no es basada sobre criterios, digamos, de crecimiento humano. Llamémoslo crecimiento humano, ecológico, ¿no? Las cosas que la educación del siglo XXI debería realmente colocar al centro de la educación. Pero eso es una educación que requiere no solo conocimiento, o sea, nosotros trabajamos con una idea de 3 tipos de conocimiento, ¿no es cierto? Conocimiento codificado, como la matemática, en fin, lo que conocemos de la universidad, de las escuelas, que está en transformación digital. Después tenemos las llamadas competencias para la vida, o transversales, o soft skills, que son elementos como la creatividad, la colaboración, la innovación, el liderazgo, el trabajo de equipo, en fin, son transversales porque se aplican a todos los ámbitos de la vida. Y para nosotros quizá el tercer elemento, que es el más importante y que menos se enseña al interior, digamos, de los sistemas educativos, son los valores. Valores para una ciudadanía responsable, ¿no? Aquí hablamos de la solidaridad, ¿no? La integridad, de la fraternidad, o sea, las cosas que nos hacen ser realmente una especie humana, ¿no? Y no, digamos, elementos competitivos que están, ¿no es cierto?, peleando por el trabajo que emergió muchas veces sin ningún criterio de lealtad, de competición, ¿no es cierto? Lo vemos, digamos, en todo el mundo, se ve en Chile, se ve en Italia, se ve en todas partes este tipo de dinámicas. La educación del siglo XXI, claro, debería, ¿no es cierto?, colocar al centro, precisamente porque estamos viviendo, y por eso que yo ponía el énfasis tanto en la conciencia de lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es por primera vez en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? El Homo sapiens tiene 200.000 años, pero el hombre, por así decirlo, ¿no es cierto?, a partir de Lucy son 4 millones de años, ¿eh? Por lo tanto, hay toda una evolución y hemos llegado a este siglo donde nos encontramos en la encrucijada con el antropocene, como se decía, ¿no? Con el desarrollo, digamos, exponencial de la gran aceleración. Y toda esta encrucijada nos está diciendo, señores, en este siglo, la evolución humana, como la hemos conocido, con las implicancias éticas que eso significa, ¿no?, se termina. Porque hay otros procesos que ya están sucediendo, como las gemelas Lulo y Nana, ¿no?, que ya rompieron, en un cierto sentido, la evolución como la hemos conocido. Por eso es que le dieron 3 años de cárcel, que es un poco, yo creo, ¿no? para lo que hizo, pero se hizo famoso, que es la cosa, ¿no es cierto?, que interesa. Bueno, la misma cosa, todos los avances de este tipo, la conciencia de esto, la educación tiene que ser capaz de transmitir esta conciencia, pero al mismo tiempo transmitirla colocando al ser humano al centro de los procesos, ¿no? Y debo decir, creando luchadores, porque el cambio no va a suceder automáticamente, ¿no? Por lo tanto, los muchachos que están emergiendo, ¿no?, tienen que ser los protagonistas de un cambio en el cual ellos entienden que cambiando el mundo del entorno, se cambian a sí mismos en un sentido mejor, en el sentido de la self-actualización, digamos, de Maslow, ¿no?, de alcanzar el nivel más alto del desarrollo humano, ¿no? Bueno, yo eso es lo que veo. El trabajo va a ser transformado fuertemente. El problema que veo es que está siendo transformado sobre la base de dinámicas neoclásicas que no ponen al centro el ser humano,
y por lo tanto la cosa se tiene que cambiar. Bueno, muy bien. Seguimos ahora con la segunda pregunta, la cual la generará nuestro compañero Juan Ignacio Beiroa, profesor de enseñanza media y superior en física de la Universidad de Buenos Aires y estudiante de política educativa en la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, militante de la CEIP Histórica de Argentina y trabajador del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, IMPA. Estimado Juan Ignacio, prosiga por favor con su pregunta. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Gracias, Alfonso, también por tu conferencia hoy. Mi pregunta tiene que ver un poco con los riesgos que mencionabas al final de tu conferencia. En particular, si bien las tecnologías digitales son cada vez más accesibles, todavía no son ubicuas. Quizás esta idea del modelo 1 a 1, de la ubicuidad de cada persona con un dispositivo, esta promesa, que era el modelo 1 a 1, no se cumplió, en particular para nosotros quienes formamos esta alianza, que somos en su mayoría educadores populares. Además, trabajamos típicamente con estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías digitales. Y por otro lado, además de esta falta de accesibilidad, cuando hay accesibilidad también hay accesibilidad a sistemas que son, salvo algunas contadas excepciones, que son privativos, que no son sistemas, por ejemplo, de código abierto o de fuente abierta, sino que en general son todos sistemas privados de empresas que, aun cuando son gratuitos, después el software no lo vas a ver nunca porque es propiedad privada. Entonces hay una cuestión de la finalidad ahí que tiene ese software, que siempre responde a un interés privado. Entonces yo me pregunto, y es la pregunta que te quiero hacer a vos, desde la escuela, desde la educación, si se puede hacer algo para no caer en este riesgo, y en particular qué es lo que podríamos llegar a hacer hoy en términos de una resistencia frente a esta nueva configuración de la tecnología, donde ya no es una promesa, sino que también para algunos grupos es lisa y llanamente exclusión. Gracias por tu pregunta. A ver, la accesibilidad, obviamente el digital divide, ¿no? La brecha digital es una cosa que no ha desaparecido. Y como es dinámico, no desaparecerá nunca. Porque cuando tú logras conseguir ya el computador que el otro había conseguido 3 años antes, el otro ya se ha movido a un computador de grandes capacidades y puede hacer mucho más. Yo creo que esos son, digamos, ¿qué te digo? Fact of life, ¿no? A nosotros nos encantaría, y nosotros, mira que la misión de la fundación nuestra es una sociedad inclusiva del conocimiento, donde el beneficio de la tecnología y la ciencia es para todos sin ninguna discriminación. Y trabajamos no solo con escuelas, ¿ya? Porque trabajamos con todas las escuelas, desde las primarias a las superiores. Trabajamos también con las categorías a riesgo de quedarse afuera, que son, digamos, los excluidos, ¿no? En este caso trabajamos con ancianos, con refugiados, con inmigrantes, con desocupados, con niños enfermos. En fin, hay una serie de categorías, ¿no? Que están a riesgo de quedarse afuera completamente. Y bueno, nosotros tratamos de llevar computadores, de elevar el nivel de conocimiento. Por ejemplo, aquí está llegando toda un gobierno, elementos de gobierno digital. Bueno, los ancianos, si no saben sacar un certificado, incluso que empiezan a quedar afuera seriamente. Bueno, eso es parte, digamos, de todo este trabajo, ¿no es cierto?, de cubrir la brecha digital, que yo veo de que se va cubriendo, digamos, avanzando por abajo, pero nunca va a haber, digamos, obviamente,
una igualdad de utilizo de instrumentos, ¿no? Pero es un desafío que nosotros tenemos que tomar y tenemos que hacer lo que se puede hacer con los recursos que tenemos a mano, ¿no? A nosotros nos gustaría tener mucho más recursos para poder hacer mucho más, pero hacemos lo que hacemos con lo que tenemos, ¿no? Después, la cosa, digamos, del open source, ¿no? Es un campo, digamos, donde yo estuve trabajando mucho en Europa, incluso con un poco la filosofía de Richard Stallman. Estábamos impulsando en Europa la idea, ¿no? De la adopción del FLOSS, ¿no? Del Free Open Software, por los gobiernos locales y para la educación. Ahí sucedieron varias cosas, digamos, había una buena fuerza al inicio del software libre, ¿no? Y las compañías respondieron con estrategias, incluso yo los veía, ¿no? Venían a nuestras reuniones a participar, y como las reuniones, digamos, europeas son abiertas, participaban también, ¿no? Pero era claro de que había un cierto temor inicial por la fuerza que estaba adquiriendo el movimiento de software libre. Después, digamos, ¿qué pasó? Instituciones, yo me recuerdo como el IDRC de Canadá, no sé si lo conoces, que es un instituto muy dedicado al desarrollo, y ellos impulsaban fuertemente solo el software libre, pero en un momento recibieron un financiamiento bastante importante, y en realidad se convencieron de que el objetivo de ellos no era tecnología, el objetivo de ellos era, digamos, el desarrollo. Entonces, con el pasar de los años, se debilitó un poco, ¿no? Entonces tú te encuentras en una encrucijada, ¿no? A los muchachos de hoy día, tú dices, ok, yo te enseño por razón de principio software libre, porque esto nos permite, ¿no? Como decía Richard Stallman, ¿no? Libre como en free beer, ¿no? Como una cerveza gratis. Entonces, pero si tú entrenas a las personas solo en el software libre, y estas personas después van a trabajar, ¿no? O van a buscar trabajo y no pueden ofrecer, por ejemplo, la patente ICDL, ¿no? Que es la patente europea con todo lo básico, digamos, Excel, PowerPoint, que son instrumentos enormemente difundidos, ¿no? En el mundo del trabajo. Entonces, está esa contradicción entre lo que a ti te gustaría que fuera el mundo. O sea, volvemos un poco a la misma cosa, ¿no? Lo que a ti te gustaría que fuera el mundo y qué puedes hacer ahí, y cómo equipar a los muchachos para que realmente se enfrenten con las mejores posibilidades en el mundo del trabajo, ¿no? Y ahí por necesidad tú te encuentras con una mezcla de software libre y una mezcla de software e instrumentos propietarios de todo tipo. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, agradecemos por las preguntas y a usted, estimado Alfonso Molina, por sus reflexiones. Bien, en este tercer momento, estimado Alfonso Molina, ¿podría darnos un mensaje de unos 3 minutos a todo el magisterio y a la sociedad latinoamericana y del mundo, los cuales luchan contra el neoliberalismo educativo y en defensa de la educación pública, por favor? Tiene la palabra, estimado Alfonso. Muchas gracias, con placer, digamos. Yo creo que el magisterio, los profesores son el corazón de la educación.
podrá existir la inteligencia artificial, podrá existir todas las tecnologías que he hablado, pero al final de cuentas, yo creo que son los profesores, ¿no? El corazón, digamos, de la transmisión de una verdadera educación, ¿no? Una educación humana. Ahora, obviamente la tecnología, y es aquí donde es importante para los profesores, de que adquieran una conciencia de lo que existe en el campo tecnológico, de modo que lo puedan incorporar para mejorar, ¿no? La entrega que hacen en el trabajo educativo. Este proceso de innovación no es un proceso simple, porque la innovación no es simple, en el sentido de que no es tanto la tecnología lo que determina el éxito de una innovación, sino como los seres humanos. Yo fui profesor de innovación de la Universidad de Edimburgo, hay 60 años, ¿no?, de escritura del campo de la innovación, de las cantidades de cosas que se han dicho, y hay muchos libros escritos también sobre la innovación de la educación en esta época digital, ¿no? Particularmente lo que se llama la blended education, o sea, la educación mixta, que junta, digamos, el potencial de Internet con el potencial, digamos, de la educación en presencia. Por lo tanto, yo diría, si nosotros, si los educadores, ¿no?, quieren ser protagonistas de construir la nueva educación que será la base de un nuevo mundo, deben transformarse ellos mismos en innovadores, ¿no? Y por innovadores, como decía, quiero decir, informarse de lo que está sucediendo, utilizar las alianzas que existen, las instituciones que existen, trabajar con los estudiantes, crear un movimiento de cambio, que es de cambio educacional, que es educación en sí mismo, y que sea al mismo tiempo un movimiento de cambio social, que confronte las bases del neoliberalismo, que no es fácil confrontar, porque el poder del neoliberalismo entronizado en los sistemas financieros del mundo, que pueden hacer temblar rápidamente cualquier nación que levanta la cabeza, ¿no? Es muy fuerte. Hay que aprovechar, obviamente, las crisis. Es un sistema que está en crisis y va de crisis en crisis. Y es en el momento de las crisis que uno puede avanzar, como la crisis pandémica, como la crisis del 2018, y vendrán otras crisis, ¿no? Pero para ello, digamos, si el magisterio, si los profesores se ven como una fuerza de cambio, como la fuerza que portará el cambiamiento o la mentalidad de cambiamiento y de protagonismo a los estudiantes, yo creo que hay bastante por hacer, bastante que estudiar en el sentido de informarse, no solo de las tecnologías, sino de todas las nuevas prácticas que están emergiendo en diferentes partes del mundo, y utilizar aquellas que sean las más apropiadas para los contextos específicos en que las personas trabajan. No se trata de agarrar un computador cuántico aquí y meterlo en un ambiente rural, ¿no? Porque claramente no tiene sentido. Pero se trata, ¿no?, de tomar lo que existe como inspiración para llevarlo y aplicarlo y adaptarlo a los contextos reales en los cuales uno trabaja. Muchas gracias, estimado Alfonso Molina. Muchas gracias, doctor Alfonso, por habernos acompañado el día de hoy. Continúo. Daremos a conocer a las y los ponentes que esta semana estarán con nosotros. Se nos informa que por causas ajenas a la alianza, martes y miércoles no habrá ponencias. Retomamos el jueves con el tema de la educación emocional, el neuroneoliberalismo capital da Costa, con Miguel Andrés Brenner. Asimismo, todos los viernes tendremos el espacio de agendas emergentes. En esta ocasión nos va a acompañar
Juan Jovanes sobre la seguridad social y la perspectiva del FMI. Los eventos de esta semana se transmiten en los horarios de las 14 horas del centro de la Ciudad de México, 15 horas Bogotá, Lima, Quito, Ciudad de Panamá, 16 horas Caracas, Puerto Rico y La Paz y 17 horas Montevideo, Buenos Aires. También les recordamos que los sábados tenemos el Aquerrale de las insumisas, donde se tratan temas de feminismo y sus luchas en América Latina y el mundo. Ya para terminar, pues agradecemos a todos y todos los que sintonizaron este día y participaron en todos nuestros encuentros de la Otra Educación Posible. Muchas gracias a todas, todas y todes quienes integramos estas alianzas. Para finalizar, como es costumbre, pues abrimos toda la cámara para la foto del recuerdo. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias por esta conferencia. Va a ser muy útil para la reflexión nuestra, es ya muy útil. Bueno, muchas gracias a ti, Luis, por haber organizado este evento y muchas gracias a todos los asistentes, compañeros que han participado por las preguntas. Para mí ha sido un evento muy bonito. Viviendo en Roma de muchos años, mi corazón late en América Latina y en Chile y también en Rosario. Yo por un tiempo viví en Rosario como exiliado. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Qué bueno, por coincidencia, Fernando Gómez está acá, que fue quien te formuló la pregunta. Un gran abrazo, Alfonso. Bueno, un gran saludo. Desde Rosario, justamente. De Rosario. Chao, chao. Gracias, maestro. Desde Perú. Muchas gracias. Un abrazo hasta Roma. A todos. Gracias, Alfonso. Abrazos.